Bueno, muy bien. ¿Han podido ver alguna de las clases de este tema? Es el tema más difícil, ¿sí? Sobre todo reflejos es el tema más difícil de audiometría, de segundo. Un tema, es como el ensordecimiento para primero. Es un tema más complejo, pero no es tanto lo que hay que estudiar, sino que lo que hay que comprender, ¿sí? Que han podido ver algunos de los materiales, se me confundieron un poco las fechas, porque es como que subí, me parece mucho material que en el cronograma, vieron que al principio había puesto un cronograma, me parece que me zafé una de las fechas con el 24, se me confundió toda la semana y se me zafó un poco la fecha. Pero de todas maneras igual lo van viendo, ustedes fíjense en el cronograma y van viendo que el tema es tímpano, impedancia o reflejos, es lo que en estos días tenemos que estar viendo. Así que bueno, no sé si han tenido algún inconveniente, si quieren hacer alguna pregunta o si revisamos este tema directamente. Vamos de a poquito. Timpanometría. ¿Lo vieron? ¿Les quedó alguna duda? Porque vieron que impedanciometría se divide básicamente en tres partes. Dos que son las densas, los importantes, que es timpanometría, impedanciometría, y prueba de función tubárica, que es una pavada. Entonces, la parte de timpanometría la tenemos que saber bien, porque si no la parte de reflejos acústicos faciales no la entendemos y nos sale todo mal. Si vamos a observar a un paciente, no vamos a entender lo que encontramos, y si lo hacemos en forma manual o en ejercicio, si hicimos mal la timpanometría, nos va a dar mal los reflejos, porque los reflejos se basan un poco en cómo está la timpanometría. Entonces, la timpanometría, ¿les resultó fácil, complicado? ¿Pudieron verlo? Vamos a empezar por ahí. Para mí, en mi caso personal, ¿no? Los dos temas más o menos los pude entender como por separado, cada tanto cuando están los ejercicios que pusiste como de el audiograma con la audiometría y encontrar la correlación entre el tipo de oído, el timpanograma y qué tipo de reflejo debería estar. Ahí cada tanto se me hace un poquito un Un lío. Sí. Bien. ¿Y cuál es el oído que marca y de qué color debería ser el oído que marca y de qué color debería ser el oído que responde? Eso un poquito Ese también. es el lío. Bien, entonces, vamos a repasar, ¿les parece? ¿Sí? Lo que quiero es que me pregunten, chicas, porque esta es una oportunidad que tienen para preguntar, digamos. Que no se quedan. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Aquí. No se vayan porque tengo que sacar foto para la asistencia. Así que la que se va me avisa, porque si no, no va a tener presente, ¿sí? Yo no las veo ustedes acá. Bueno, avísenme si pueden ver la pantalla mía. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos, este es el gráfico más fácil de visualizar, pero después les voy a mostrar otro porque también puede ser que donde vayan a trabajar esté presentado de esa forma. Bueno, entonces, la primera parte, sí o sí, o sea, esto es un estudio que inclusive las obras sociales lo facturan por separado, timpanometría, impedanciometría, pero se hace, no sé si vieron el video de la audiometría, de la impedanciometría automática, se hace todo junto, es decir, se evalúa de una sola vez, sobre todo en el automático, por ahí en el otro, el que es manual, no. Entonces, tiene mucho que ver con el tipo y grado de hipoacusia, pero sobre todo del gap, ¿sí? Entonces, se hace oídos por separado, ¿sí? Después en los reflejos contralaterales se relacionan un oído con el otro, pero se hacen reflejos por separado. Bien, vamos a ver acá. Bueno, vamos a inventar un oído cualquiera. Si yo tengo un oído normal, con audición normal, la timpanometría, recuerden que la timpanometría se justifica en términos de complacencia y
de presión de oído medio, ¿verdad? Que son los dos parámetros que tiene en cuenta la timpanometría. La complacencia mide la movilidad de la cadena timpanosicular y la presión de oído medio tiene que ver con precisamente el aire, el oxígeno que hay en el oído y se relaciona más con la función de la trompa de Eustaquio, que es la que ventila, ¿sí? O sea, son dos parámetros que en sí están relacionados porque si la presión de oído medio es negativa, la complacencia, que es la movilidad de la cadena timpanosicular, baja, ¿sí? Entonces, para que se pueda mover adecuadamente la cadena timpanosicular, o sea, el tímpano y la cadena la cadena huesecitos, tiene que haber una presión de oído medio adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Igual de ambos lados del tímpano, ¿sí? Igual a la atmosférica. Bien, entonces, cuando yo tengo un oído medio funcionante, es decir, que está funcionando bien, con una trompa de Eustaquio que funciona bien, la timpanometría va a ser de tipo A, que es normal. ¿Qué quiere decir normal? Correcta complacencia y adecuada presión de oído medio. Entonces, la curva, que siempre comienza, y acá, para hacerlas entrar tengo que salir de acá, chicas. Traten de entrar a horario, porque se me complica un montón, si no. No puedo entrar, si no. A ver. Ajá, qué lío. Tenés un lío bárbaro. Ahí está. Bueno, ahí logré volver a... Bien. Bueno, me perdí. Aquí estamos. Bueno, entonces, acá teníamos un oído normal, ¿sí? En el oído normal, la presión de oído medio, bueno, volvete. La presión de oído medio es normal, ¿sí? Y la complacencia es normal. Entonces, acá no vamos a tener gap osteoideo, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, siempre que vamos a hacer una timpanometría, sea manual o sea automática, ustedes van a ver que no arranca de cero totalmente la presión. El recorrido que hace la timpanometría es ir registrando cada cambio en la complacencia a medida que la presión va yendo, de presión positiva a presión negativa. Entonces, en más 200, la complacencia, o sea, la movilidad es mínima, ¿sí? Porque no hay casi oxígeno y nosotros estoy empujando con la presión, estoy metiendo mucha presión, entonces casi no se pueden mover. Está como tensionado. Está como no, está tensionado. Entonces, la complacencia va a ser baja, nunca cero. Va a ser, por ejemplo, en 0,2, 0,3. Entonces, medimos la complacencia en más 200 y reducimos un poco la complacencia. La llevamos, por ejemplo, a más 150, después a más 100, después a 50, y así va subiendo. ¿Por qué voy haciendo esto? En cada punto, de más 200, más 150, más 100, voy marcando acá con un puntito y después voy a hacer ese trazado que estoy haciendo ahora, ¿sí? El automático hace esto, hace una curva de esta forma, ¿sí? Acá bajo 50 y seguramente la complacencia va a disminuir, va a llegar acá, entonces yo lo que hago es hacer un trazado de aquí a aquí. En menos 100 va a haber menor complacencia, o sea, menos movilidad, va a bajar, y así sucesivamente hasta menos 200, ¿sí? Por eso queda este trazado. ¿Este trazado qué significa? Timpanograma tipo A. Quiere decir que hay adecuada complacencia y adecuada presión de oído medio, ¿sí? Bueno, eso pasa en la audición normal y en las perceptivas. ¿Por qué? Porque en las perceptivas la presión de oído medio y la complacencia es normal. Entonces, si yo tengo una curva así, vamos a hacer lo siguiente. Y la ósea, bueno, me faltó el 8000, no. Bueno, un poquito difícil de dibujar acá, pero las óseas acompañan. Entonces, también va a tener un timpanograma de esta forma.
¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener la complacencia y la presión de oído medio también es normal, ¿sí? No tiene problema en la cadena de huesecitos y tampoco tiene problemas, bueno, y tampoco tiene problema en la presión de oído medio. Yo hice esos puntitos porque es el procedimiento que se hace en la timpanometría y después se une con el trazado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ustedes dicen, ¿pero cómo? En el oído normal y en la neurosensorial o perceptiva, resulta que tiene el mismo timpanograma. Sí, porque me avisa del estado de la cadena tímpano-auricular. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si este oído tuviese un gap, ahí ya no sería esta curva, sería o C o B, ¿está bien? Entonces, aquí se dibuja un gap. Si yo dibujo un gap, me fijo en el gap más grande, a dónde está el gap más grande, y eso es lo que va a determinar la curva timpanométrica. Si en algunas frecuencias tiene un gap pequeño, como de 15 decibeles o 20 decibeles, y en otras frecuencias tiene un gap de 40, la curva timpanométrica va a responder al gap más grande, o sea, al gap de 40, ¿sí? Entonces, la timpanometría indica el estado de la cadena tímpano-auricular por oído por separado. Bien, eso sería la timpanometría. Si yo les digo a ustedes cómo me daría una timpanometría si la audiometría tiene un gap de 30 decibeles, cómo es la complacencia y cómo es la presión de oído medio, ustedes tienen que pensar que cuando hay un gap de 30 decibeles o 35 decibeles, la complacencia está disminuida a expensas o por culpa, entre comillas, de la presión de oído medio, que es negativa. ¿Sí? Así se justifica el resultado de la timpanometría. Yo le pregunto, justifique por qué significa que tiene un timpanograma tipo B. Justifique quiere decir responder en términos de complacencia y de presión de oído medio. ¿Esto lo entendieron bien o se les complicó? Si nadie pregunta, doy por sentado que entendieron. ¿Sí? ¿Lo entendió? Sí, sí. Sí, vamos, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora, lo complicado viene con los reflejos, ¿verdad? Los reflejos se toman sin sacar el tip del oído y se coloca un auricular del otro lado, ¿sí? Por el tip emite un sonido y a su vez vuelve sobre el mismo oído, ¿sí? Avisando o registrando es la palabra, el reflejo, si se produjo el reflejo o no. El reflejo es bilateral y consensuado. ¿Qué significa esto? Yo hago un sonido acá y el reflejo se produce de los dos lados. Se produce de este lado porque es el ipsilateral y también se produce del otro lado por el entrecruzamiento de la vía. A nivel del complejo libar superior se produce un entrecruzamiento. Entonces, o sea que hay un tramo de nervio auditivo también que informa, ¿sí? Por eso esta prueba para mí es una de las más completas, porque informa todo, ¿sí? Bueno, entonces, no le voy a dar el acceso a la persona que está pidiendo porque si no se me desbarata todo. Entonces, estamos teniendo el tip del lado, por ejemplo, del lado derecho, ¿sí? Pongo el tip del lado derecho y yo voy a tomar los reflejos ipsilaterales de ese lado y después voy a tomar los contralaterales de ese lado. El nombre del reflejo es el que lleva el tip. Si yo voy a tomar los reflejos del oído derecho y van a ser ipsilaterales, yo voy a estimular del lado derecho y voy a registrar, o sea, voy a saber, voy a mirar si se produjo el reflejo o no del lado derecho. Si yo digo voy a evaluar los reflejos contralaterales del oído derecho, significa que el oído derecho va a registrar si se produjo o no el reflejo, pero el que va a desencadenar es el otro oído, ¿sí? Los auriculares son un accidente. También puede ser un elemento muy sonoro que yo hago al lado, por ejemplo, una pandereta, ¿sí? Entonces yo pongo el tip de acá, yo tengo roto, por ejemplo, el auricular, y yo le hago un ruido fuerte, muy fuerte de este lado, y se produce la contracción de este lado y de este. ¿Quién me va a avisar si se produjo la contracción o no? Es donde tiene el tip. Por eso el reflejo que yo voy a evaluar es el que tiene el tip, ¿sí? Que yo hable de contralateral significa simplemente que el que va a desencadenar el reflejo es el de este lado.
¿sí? Pero no estoy evaluando el reflejo de este lado, eso que quede claro. Estoy evaluando, sí, el reflejo de este lado, pero provocado, desencadenado por el otro oído. Esto es lo que a veces se hace en un merequetengue bárbaro. Por eso yo les digo, piensen cómo se hace la prueba, y les puse un video. Se toman los reflejos, primero ipsilaterales y contralaterales del oído que tiene el tip. Después se saca y se da vuelta y se hace reflejo ipsi y contralateral de este oído. ¿Qué significa contralateral? Que tiene el auricular del otro lado, pero este oído, insisto, solamente desencadena. No se hagan lío con esto. Entonces, cuando yo voy a graficar todos los reflejos de un oído y después voy a graficar los reflejos del otro oído. Si ustedes lo van a ver aquí en este gráfico que están observando ahora, van a ver que en este gráfico es bastante confuso, pero se los muestro porque es el que más se ve, más aparece cuando uno tiene que graficar manualmente. Acá están graficados. Está dividido como en 4 partes. Arriba están los contralaterales y abajo están los ipsilaterales. Pero yo lo tengo que ver en forma vertical. ¿Qué significa? Si ustedes ven arriba, ahí dice, oído izquierdo es el indicador, es el que registra, el que avisa si se produce el reflejo o no. O sea que el tip de toda esta columna, arriba y abajo, va a estar registrado, o sea, va a estar expresado si el reflejo aparece siempre en el oído izquierdo, ¿sí? O sea, los reflejos en este lado van a estar indicados por el oído izquierdo, ¿sí? En la parte de abajo, el que desencadena es el oído izquierdo. O sea, yo tengo el tip del lado izquierdo, por eso este dibujito, ¿sí? Desencadeno mandando el estímulo por el oído izquierdo y después, sin sacar nada, porque lo voy a dejar puesto en los auriculares y puesto el tip, voy a desencadenar con el oído derecho, ¿sí? Entonces, acá arriba lo que voy a poner es si aparecen o no los reflejos, ¿sí? ¿En qué oído? En el oído izquierdo, porque es el que va a estar indicando, tiene el tip en el oído izquierdo, va a estar indicando si aparecen o no los reflejos. Acá desencadenados en el mismo oído. Estos sonidos que vemos acá, ¡pum!, van al oído izquierdo. Arriba, donde dice contra, los reflejos son registrados por el oído izquierdo, pero son desencadenados, todas estas frecuencias van a ser introducidas en el oído derecho. Por eso dice el oído derecho es el que estimula y el oído izquierdo es el que indica, ¿sí? Entonces, los reflejos en esta columna, toda esta columna, son los del oído izquierdo, ¿sí? Esto tendría que estar separado, en realidad, por una gran franja. Por ejemplo, vamos a poner una franja amarilla. Esto tendría que estar acá cortado, a la mitad, ¿sí? No tendría por qué estar así esto, unido. Debería estar, bueno, hice tantos rayones. Debería estar separado por una cosa en blanco. Porque después que analice esto, voy a sacar el tip y el auricular y voy a poner el tip en el oído derecho. Entonces voy a evaluar los reflejos del oído derecho. Ipsilateral, cuando yo ponga, ahí se me falta el auricular acá. Este es el auricular. Ipsilateral, cuando yo estoy poniendo el tip en el oído derecho y estimulo, estos sonidos van a salir en el oído derecho. Y contralateral va a ser cuando yo registro con el oído derecho, ¿sí? Acá dice oído derecho, es el indicador, es el que registra o indica, pero el que estimula, el que desencadena, recuerden esas palabras, el que desencadena es el otro oído. ¿Por qué puse el derecho acá? No, me equivoqué. Acá el que desencadena está en azul, perdón. Para hacerlo más claro, el auricular, este es el auricular, tendría que estar en azul, porque el que desencadena es el otro oído, ¿sí? Bien, entonces, vamos a poner un cosito así. Bien, entonces, yo voy a evaluar los oídos por separado, ¿sí? Entonces,
Acá, para evaluar si aparece o no aparece el reflejo, me tengo que fijar en la timpanometría del que tiene puesto el tip. ¿Sí? Primero lo voy a poner en el oído, a ver qué dice yo arriba, oído derecho. Voy a arrancar por este, porque es el que está bien. Para que se produzca el reflejo, tiene que estar el oído medio sin gap, o sea, tiene que estar en buen estado el oído medio, ¿sí? Tiene que tener una buena complacencia y una buena presión de oído medio. Primer requisito indispensable, ¿sí? Que el oído que registra, o sea, el que tiene el tip, anótense por ahí en un cartel grande, estos tienen que ser como unidos. Oído que tiene el tip es el oído que registra, es el que lleva el nombre del reflejo, ¿sí? Entonces, el otro oído, el contralateral, es el que desencadena, ¿sí? Para que el oído que registra lo pueda registrar, necesita tener, en primer lugar, el estado del oído medio tiene que ser bueno, o sea, tiene que haber una adecuada complacencia y una adecuada presión de oído medio. Esa es la primera condición sine qua non. Si esa condición en el que oído que registra no la cumple, todo lo demás no me va a importar. Es decir, que el que desencadena y lo puede desencadenar, no me va a importar. Porque si no pasó la primera premisa, que es que lo pueda registrar, el reflejo no aparece. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen o estoy hablando sola como loco malo? No, se entiende. Profe, si ya sabes que el que registra no lo puede registrar, ¿detenés la prueba? No, la prueba va a seguir, porque la prueba hay que hacerla, pero a los fines de que ustedes sepan qué es lo que van a esperar, o sea, si aparece es porque algo hicimos mal, la audiometría está mal hecha, porque esto es una prueba objetiva, así que hay algo que está mal, ¿sí? O sea, esto lo que ayuda es a corroborar un poco la audiometría, además de darte un diagnóstico más preciso, si es una disfunción tubárica, si tiene líquido y demás, que no vamos a ver ahora patología, pero cuando vean patología recuerden de esto, porque la prueba va a estar avisando si es una otitis media, si es una otitis serosa, si es una autoesclerosis, o sea, la patología va a estar registrada en esta prueba. Es un elemento muy importante de diagnóstico, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con este, oído derecho. Pongo el tip en el oído derecho y yo tengo un oído normal. El segundo requisito, esperen, el segundo requisito es que el oído que desencadena o tenga suficiente audición como para desencadenarlo. ¿Por qué necesito suficiente audición? Porque el equipo tiene un límite, ¿sí? El límite que tiene de máximo rendimiento, digamos, suele ser 110, en algún equipo 115, pero el rendimiento máximo es 110, ¿está? Entonces, para que se produzca el reflejo, necesito que haya 70 decibeles por arriba del umbral, porque si no, pasa el máximo rendimiento del equipo. Por eso acá hay 3 columnas. Entonces, aquí, en la U, es el umbral de audición, ¿sí? La I es la intensidad que aparece el reflejo sobre el umbral. Y UR significa la intensidad en la cual efectivamente apareció el reflejo. Vamos a hacer un ejemplo porque es más fácil. Recuerden, si pasó el primer requisito, es decir, tuvo suficiente complacencia y presión de oído medio, en este caso sí, tenía una timpanometría tipo A, perfecta complacencia y perfecta presión de oído medio. Muy bien, entonces, si pasó esa primera premisa, o ese primer requisito, entonces yo puedo poner acá los umbrales auditivos que tiene el que va a desencadenar. ¿Quién desencadena acá en el IPSI? Él mismo, o sea, lo mismo derecho. Por el oído derecho sale el sonido y él también lo registra. Entonces, acá pongo los umbrales del oído derecho de 500, en este caso 10, acá van a ser 10. Todos los umbrales están en 10, así que yo voy a poner 10 también aquí. Bueno, horrible, no puedo escribir. Acá también 10. Y acá también 10. En el 4000 también tiene umbrales en 10. Muy bien. Yo sé que voy a necesitar como mínimo 70 decibeles por arriba del umbral para que aparezca el reflejo.
Entonces, esta que dice ISU quiere decir que es qué intensidad sobre el umbral apareció. Y esta es la intensidad del reflejo. Cuando yo haga la prueba, voy a ir aumentando la intensidad hasta que la aguja deflexione o hasta que aparezca el reflejo. Entonces, seguramente acá va a aparecer a 80 decibeles, 85, 90, lo que sea, de 80 para arriba, ¿sí? ¿Por qué yo sé esto? Porque yo sé que necesito 70 decibeles sobre este umbral para que aparezca el reflejo, ¿sí? Entonces, si yo sumo 70 más los 10 decibeles, me va a dar 80 acá, ¿verdad? Acá lo mismo, acá me va a dar 80, acá 80 y acá 80. ¿Qué voy a poner acá? Intensidad sobre umbral, la resta. O sea, ¿a qué intensidad sobre el umbral apareció el reflejo? A 80 menos 10, la intensidad sobre el umbral, ¿sí? O sea que apareció a 70. Yo esta cuenta ahora para los ejercicios ya la hice mentalmente, ¿se entiende? Pero cuando yo estoy con el paciente, esta cuenta la voy a hacer al final. Voy acá a anotar estrictamente lo que veo en el equipo, a qué intensidad mínima aparece el reflejo, ¿sí? Y después hago la resta. Pero a los fines del ejercicio necesito mentalmente saber hacer esa suma de 70 más el umbral, ¿se entiende? Para saber cuánto es acá la intensidad sobre umbral. Bueno, ahora, sin sacar el tip, lo que voy a hacer es evaluar los reflejos contralaterales del oído derecho. ¿Qué significa contralaterales? Que el que va a desencadenar es el oído opuesto. Entonces, yo sé que lo puede registrar, para que lo pueda registrar, primero el oído que tiene el tip, o sea, el oído que registra, tiene que tener buen estado de oído medio. O sea, no tiene que tener gap, tiene que tener una curva tímpanométrica tipo A o a lo sumo tipo C. ¿Sí? El primer requisito lo cumple, el que tiene el tip, sí, tiene una tipo A, ¿está bien? Segundo requisito, que el que desencadena, esto es el que registra. Primer requisito es el que registra. Qué difícil que es escribir con el dedo así. Bueno, el que registra tiene que tener un timpanograma tipo A o C. Lo pasó, sí, pasó. Si no pasa el primer requisito, no seguimos, no va a aparecer el reflejo, no aparece el reflejo. Segundo requisito, que el que desencadena tenga suficiente audición. El que desencadena. Cadena, lo voy a abreviar, chicas, porque es muy difícil de escribir, tenga suficiente audición. En el primero, ¿me interesa la audición? No, no me interesa, o sea, el primer requisito, digo, ¿me interesa la audición? No, me interesa el estado de la presión de oído medio, la presión y la complacencia. Bueno, ahí dice audición. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa acá? Es la presión de oído medio. Esto es para que se hagan un gráfico un poco más prolijo. Y la complacencia. Del que registra. Del otro no me importa. Del que registra. El otro oído, lo que pasa en el otro oído cuando registra, no me importa. ¿Entendió? Si en el otro oído hubiese tenido una curva B, o sea, un oído con muy mala complacencia y muy mala presión, no me hubiese importado para el primer registro. ¿Se entiende? Para el primer requisito, ¿se entiende? No me importa. ¿Sí? Primer requisito, lo que me importa es que el que registra, o sea, el que tiene el tip, tenga suficiente presión y suficiente complacencia. ¿Tá? No me importa lo que pasa en el otro oído, perdón. Para el segundo requisito, si pasó el primero, lo que me importa es la audición del que desencadena. Para el segundo requisito, lo que me importa es la audición del que desencadena. Yo se los haría repetir, porque después se equivocan con esto y yo lloro. Se los digo tantas veces, ¿está? Bueno, entonces, si pasó el primer requisito, ¿sí? Tenemos que evaluar el segundo requisito para que aparezca el reflejo. ¿Quién desencadena en los contra?
el oído que tiene el auricular, ¿sí? ¿En qué audición me voy a fijar? En el que tiene el auricular, que es el que va a escuchar el sonido, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá, umbral del oído, en este caso izquierdo, es el oído que estimula. Umbral de 500 del oído izquierdo. Yo acá lo puse en 50. Muy bien, entonces, acá dice 50. Un número fulero, pero dice 50. Bien. En 1000, ¿qué umbral tengo? 60. Esto es umbral auditivo. La primera columna es umbral auditivo, ¿sí? Tercera columna, 70 decibeles, el umbral del 2000. ¿Me siguen, chicas? Si tienen dudas o no entienden algo, me avisan, por favor. Y en el 4000, el umbral está en 80. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué necesito? ¡Ay, qué números! ¿Qué necesito? Necesito, para que aparezca, la pregunta es, ¿aparece o no aparece el reflejo? Esa es la duda que nosotros vamos a plantearnos. No confundan la palabra aparece con registra, ¿sí? Porque el que registra es el que tiene el acoro, ustedes dicen tip. Es el que tiene el tip, ese es el que registra. Entonces, ¿aparece el reflejo? Oh, parezco de primer grado escribiendo. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿aparece el reflejo? Depende de la audición del oído que desencadena. ¿Quién desencadena acá? El oído izquierdo. Si yo sumo, porque necesito 70 decibeles o más, ¿no? Para los contra en realidad necesito 90, pero bueno, no importa. Vamos a hacer de cuenta. Si yo necesito 70, 90 decibeles sobre umbral para desencadenar el reflejo, acá, ¿va a aparecer sin que llegue al máximo rendimiento del equipo? Si yo sumo 50 del umbral más 70, me da 120. ¿Sí? 120, si el equipo tiene un rendimiento de 120, yo pongo acá 120. Ahora, si el equipo no llega a los 120, hago una raya y digo, no apareció. Acá, por ejemplo, 60 más 70 me da por arriba del máximo rendimiento del equipo. Entonces hago una raya. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Acá pongo intensidad sobre umbral? No, porque no puedo, o sea, no puedo poner intensidad sobre umbral de reflejo si no apareció. Acá no completo nada. Acá pongo 70. ¿Entendió? Bien, entonces, acá ya tenemos los reflejos del oído derecho, que es el indicador. El oído derecho es el que indica. Es Profe, sí. ¿Por qué lo escribiste en azul si el oído que, por ejemplo, No, porque estoy escribiendo aleatoriamente en azul. Sí, no es en azul, es todo en rojo. Acá tendría que haber sido en rojo. el En umbral? realidad, no, espere. Acá podría ser en azul, acá tendría que haber sido en rojo. Pero eso si ustedes quieren, si no ponen todo con la virome que están escribiendo, porque, a ver, si ustedes van a un lugar donde usan esto, el color es el que el que desencadena. O sea, el color es me traba la lengua. El color es del que desencadena. ¿Quién desencadena? ¿El que tiene el tip o el que escucha? Ajá. El que escucha. El que escucha. El que desencadena es el que tiene el sonido. En el ipsi es el derecho. Y en el contra es el izquierdo. Acá, en este caso. Acá va a ser, acá va a ser al revés. Se me hizo un rayón. ¿Sí? De este lado va a ser al revés. Bueno, ahora, vamos del otro lado. Ahora voy a sacar y voy a poner el tip en el oído izquierdo. Y el oído derecho es el que va a estimular, pero en los contras. En el ipsi hace las dos cosas el oído izquierdo. A ver. Ahora, ¿qué voy a mirar para saber si siempre vamos a la pregunta? ¿Aparecen los reflejos? Siempre tengo que seguir este camino.
Primero, no puedo saltearme este orden. Primero, el que registra. ¿Quién es el que registra en el IPSI? Acá. ¿Quién registra? El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo, el que tiene el TIP. Exacto, el que tiene el TIP. Muy bien. El que registra, ¿tiene suficiente complacencia y presión? ¿Es adecuada? Sí. Sí, porque no tiene nada de gap. O sea que tiene una muy buena complacencia, muy buena presión. Entonces, el primer requisito ya lo pasó. Vamos todavía. Ahora, vamos al segundo requisito. Vamos por IPSI, ¿sí? Siempre empiecen por los IPSI. ¿Sí? O sea, IPSI de un lado contra ese lado. Después sacan TIP, ponen del otro lado. IPSI de un lado contra de ese mismo lado. De ese mismo oído. Muy bien. ¿Quién desencadena en el IPSI? Del oído izquierdo, ¿quién desencadena? ¿El izquierdo? El mismo izquierdo. Sale el sonido, registra en él. ¿Qué pongo acá? ¿Qué umbrales pongo acá? ¿De quién? ¿De los del izquierdo? Del izquierdo. Entonces, 50 en 500, 60 en 1000, 70 en 2000 y 80 en 4000. Son los umbrales auditivos, ¿verdad? Lo mismo, ¿a qué intensidad va a aparecer el reflejo? Y yo mentalmente sé que tienen que aparecer a 70 por arriba del umbral. O sea que 70 más 50, 120. ¿Sí? Y acá, intensidad sobre umbral es la resta. Recuerden, 120 menos 70, menos 50, acá 70. Acá, si yo sumo la intensidad necesaria para provocar el reflejo, me va a llegar a el máximo rendimiento del equipo, por lo tanto, no va a aparecer reflejo. No hago la resta, porque no va a aparecer reflejo. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco y acá tampoco. ¿Sí? Es decir, que va a ser algo parecido a esto. Entonces ustedes dicen, ¿por qué se hace 2 veces? Porque esto es un ejercicio, no siempre es exactamente a 70 sobre umbral. A veces te da 75, a veces 80, a veces 90. Esto es un ejercicio, ¿sí? Generalmente en los contras se necesitan 90 o más, pero no las quiero marear. Con que entiendan esto me alcanza, ¿sí? Ya les va a pasar en la práctica que van a encontrar que el paciente aparece reflejo a 80 decibeles sobre umbral. Bueno, sin sacar el tip, vamos a evaluar los contra del oído izquierdo, ¿sí? Muy bien. ¿Quién va a registrar? ¿Quién registra? El izquierdo. ¿Quién desencadena? El derecho. Bien, en los contra ya no es el mismo, sino el que desencadena es este. Pero para saber si aparece o no aparece el reflejo, tengo que seguir el mismo camino. Primer requisito, el que registra, o sea, oído izquierdo, dijeron recién, ¿tiene suficiente complacencia y suficiente presión? Sí, porque tiene una hermosa curva timpanométrica tipo A, tiene suficiente complacencia y presión. Cumplido el primer registro, el primer requisito, pasamos al segundo. El que desencadena, ¿tiene suficiente audición? Acá sería audición suficiente. ¿Tiene suficiente audición? Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a saber? Poniendo los umbrales. ¿Sí? Entonces, acá pongo, ahora vamos con rojo para no hacernos líos, como hice antes. Los umbrales están todos en 10. ¿Sí? Los umbrales del que desencadena están todos en 10. Ahora, yo veo esto así, con rojo acá. Entonces, a golpe rápido de vista le digo, a ver chicas, acá, ¿qué gráfico? ¿Los reflejos de quién? Y ustedes ven en rojo y me dicen del derecho y yo las desapruebo. No, los reflejos acá arriba son los contra del oído izquierdo. ¿De quién son los reflejos? Del oído izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué está en rojo? Porque es el que desencadena, el que tiene el auricular, es el que tiene que responsabilizarse de escuchar. ¿Sí? Tiene que tener audición suficiente para poder desencadenar. Muy bien, entonces acá,
¿Va a aparecer el reflejo o no? El primer requisito lo cumplió. El segundo, vamos a ver, si yo sumo 70, 80, 90, lo que sea, más 10, si aparece, perdón, si me da el equipo, o sea, 70 más 10 me da 80, perfecto, sí, va a aparecer el reflejo. Yo lo puedo hacer en rojo, pero cuidado, porque los reflejos son del oído izquierdo. Por eso le digo, no conviene poner en rojo, en azul y esto, porque se van a hacer mucho lío, ¿sí? Yo prefiero escribirlo, vamos a ponerlo en negro, para que no se hagan lío. ¿El reflejo aparece? Sí, si yo sumo 70 más 10, el reflejo va a aparecer. A 80 va a aparecer, como mínimo. ¿Puede aparecer a más? Sí, puede aparecer a 90, por ejemplo. Puede aparecer. ¿Puede aparecer a más? Sí, puede aparecer a más. Puede aparecer a 80 o 90, pero en general aparece a 70 sobre umbral, ¿está bien? Entonces, ¿qué pongo acá? La intensidad sobre el umbral. 80 menos 10, 70. 90 menos 10, 80. En realidad esto, para el ejercicio, podemos poner siempre 70. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bueno, entonces, acá queda. Ya ni sé lo que era. Creo que era 70 menos 10, ¿no? Y acá tendría que haber sido 80. Bueno, 80 menos 10, 70. Bueno, ahí tenemos completo esto, ¿sí? ¿Entendió? ¿Alguna duda de esto? Acá no lo completé, pero hay que completar todo, ¿eh? Bien. Ahora, este caso no es tan complicado, y los más complicados son cuando tenemos un oído con gap. Vamos a irnos al otro extremo, ¿sí? ¿Me siguen? Esto es una curva que puede corresponder a una fijación de cadena. Fijación de cadena es una patología en la cual no está afectado el oído medio. Perdón, vamos a hacer acá arriba. Bueno, pero a estos fines, vamos a borrar esto. Bien, entonces, bueno, el oído derecho lo vamos a dejar igual. Cuando yo veo una curva así, puedo pensar, o tiene una fijación de cadena, ¿sí? 60 decibeles es muy... Ah, no, está bien, porque el umbral está en 20. Bueno, sería una mixta, porque los socias las puse en 20, ¿sí? Tiene gap, es una mixta, no es una conductiva porque las socias las puse en 20. Pero vale igual, porque lo que me fijo es en el gap. ¿Sí? Aunque es una mixta, me fijo en el gap. Lo que sirve en la timpanometría es el gap. Entonces, ¿qué curva timpanométrica puede tener el oído izquierdo? Puede tener una B, porque tiene un gap importante, o podría llegar a tener un AAS. AS, ¿qué significa? Fijación de cadena. O sea, los huesecitos están anquilosados, están pegoteados. ¿Sí? Bien, vamos a poner cualquiera de los dos ejemplos. O sea, vamos a ver, acá tenemos un gap de 10, 20, 30, 40. Bueno, vamos a hacer la timpanometría, si es en el caso, si es una tipo B, va a ser de tal forma que, aunque yo aumente la presión, no va a haber muchos cambios en la complacencia. La complacencia va a estar baja, no alcanza un pico adecuado, va a estar muy bajita, ¿sí? Entonces, acá tenemos una curva tipo B, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer una AS, no tiene problema, vamos a ponerla de otro color, no tiene problemas en la presión, ¿sí? Porque tiene una buena aireación de la trompa de Eustaquio. El problema que tiene es que los huesecitos están pegados, están anquilosados. Entonces, tiene una mala complacencia, una baja complacencia, o sea, poca movilidad porque están así, rígidos los huesecitos, no mueven. Entonces yo
por más que cambie la presión, voy a encontrar un pequeño pico de complacencia en 0, pero luego bajo. Entonces, este piquito mínimo me va a indicar que este pequeño pico, nada más y nada menos, hace una diferencia, por ejemplo, en una cirugía. ¿Por qué? Porque si tiene líquido, el otorrino va a poner un tubo de drenaje del líquido, que es la curva tipo B. En cambio, si el problema son los huesecitos, le va a tener que poner una prótesis. O sea, va a tener que preparar la prótesis para la cirugía. ¿Está? Por eso es tan importante la visualización de estas pruebas, porque le estamos dando un diagnóstico a un cirujano, por ejemplo, ¿sí? Fíjense la responsabilidad de esto. Entonces, vamos a elegir una de las dos. Vamos a elegir que tiene una curva B. Lo que pasa es que este gap permite las dos cosas. Y la AS generalmente tiene la rigidez tiene un ascenso en agudos. Por eso pensé en una S, pero no importa. Vamos a dejar... no, la vamos a dejar como una S, para que después cuando repasen no se hagan líos. Bueno, definamos que es una S, ¿sí? Acá voy a tener que borrar todo, qué lío. En el derecho no, el izquierdo. ¿Estoy hablando sola? ¿Hay gente ahí? Sí, profe. Sí, sí, acá estamos. Gracias. Esto de no verle la cara es una cosa espantosa. Bueno, muy bien. Fundamentalmente me gustaría ver si entienden, porque esa es la idea. Bueno, entonces, ¿por qué borré esto? Porque en el derecho, acá también tendría que borrarlo, perdón. Oh, ¿qué hice? El derecho, vamos a borrarlo, porque acá va a haber unos cambios que van a cambiar toda la situación. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si aparecen los reflejos. Vamos a arrancar por el derecho, que es el más sencillo. Acá no cambia. ¿Por qué? Porque está igual. Los IPSI del oído derecho no cambian, porque trabaja él solo, no importa lo que pase del otro lado, ¿sí? IPSI es, él registra, él desencadena. Es como si tuviese un solo oído en la cabeza y el resto de la cabeza partida en otro pedazo. Esto no cambia. Ahora, cuando yo vaya a tomar el contra del oído derecho, ahí voy a tener problemas. ¿Por qué? ¿Va a aparecer o no van a aparecer los reflejos? Siempre pregúntense esto. ¿Aparece o no aparece? Primer requisito, el que registra, o sea, el oído derecho, ¿sí? El que registra, ¿cumple con el primer requisito que es tener curva A o C? O sea, buena presión de oído medio. ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? No. Bien, entonces, el primer requisito para que aparezca lo cumple. ¿Yo me apuro a poner los reflejos acá? No, porque tengo que ver si pasan los dos requisitos, ¿sí? Segundo requisito, el que desencadena, ¿tiene audición suficiente? ¿Quién desencadena? No, El izquierdo, ¿verdad? el izquierdo. Muy bien. Ahora, ya que pasó el primer requisito, voy a poner los umbrales del que desencadena. Y acá tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces se apuran en poner los umbrales acá y van a ver que acá del otro lado vamos a tener un tremendo problema. Entonces, acá vamos a poner los umbrales del oído izquierdo porque ya pasó el primer requisito. Entonces, que aparezca o no aparezca tiene que ver con los umbrales. Vamos aquí, 500. 500 está en 60. El umbral del oído que desencadena, o sea, el izquierdo. 1000. 1000 también está en 60. Bien. Umbral en 2000 está en 50. En 4000 está en 30. ¿Sí? Entonces, ¿aparece o no aparece el reflejo? Si yo sumo 70 más 60, me da 130. No aparece. ¿Pongo intensidad sobre umbral? No, porque eso fue un cálculo que yo hago mental, no lo puedo poner ahí, ¿sí? Si no aparece reflejo, no pongo intensidad sobre umbral. ¿Qué intensidad voy a poner? Si no apareció.
60 más 70 lo mismo, no pongo, ¿sí? Nada. Acá era 50, ¿no? 50 más 70, 120. Si el equipo tiene un máximo rendimiento de 120, aparece el reflejo, ¿sí? Aparece a 120, pero aparece. Entonces acá voy a poner 70, porque es la diferencia, ¿sí? ¿A qué intensidad sobre el umbral apareció el reflejo? A 70 sobre su umbral. Y acá el último umbral que estaba en 30, si yo sumo 70 más 30 me da 100. ¿Aparece el reflejo? Sí, muy bien. Aparece. ¿A qué intensidad? A 70 sobre su umbral. Bien, bravo. Tenemos dos umbrales aparecidos. Entonces, la pregunta de examen es, ¿los reflejos contralaterales del oído derecho van a aparecer o no? Entonces, respuesta de una alumna 10 o alumno 10, no me acuerdo si hay varones, o alumne, qué sé yo. ¿Aparece o no aparece? Alumna brillante. En las frecuencias 500 y 1000 no aparecen. ¿Y por qué no aparecen? Dice la profesora molesta. Porque si bien el oído derecho lo puede registrar, el izquierdo no lo puede desencadenar por insuficiente audición. ¿Sí? En cambio, en las frecuencias 1000 y 2000, el oído derecho lo puede registrar porque tiene buena complacencia y buena presión, y además el oído izquierdo lo puede desencadenar porque tiene suficiente audición. Pero qué bien, ¿cómo aprenden mis alumnas? Excelente, brillante, la felicito. Muy bien, vaya a su casa, tiene un 10. Y cuando salga de la carrera va a ir a trabajar conmigo. Muy bien. Como pasó con Luciana Rabini y con Mariana González. Muy bien. Vamos con, sacamos aquí por completo y ponemos el tip en el oído izquierdo. Ahora es el oído que indica, acá dice indica, ¿sí? El oído que indica es el oído izquierdo. Qué montón de rayones que hice ahí. Bueno. ¿Estamos bien? Esto es la separación que deberíamos tener. Ahora, ponemos el tip en el oído izquierdo. Siempre empezamos por el IPSI, ¿verdad? ¿Aparece o no aparece el reflejo? Siempre sigan ese orden de preguntas. ¿Aparece o no aparece? Primer requisito. El que registra tiene que tener suficiente presión y buena complacencia. ¿Quién registra en los IPSI del oído izquierdo? El mismo oído izquierdo. Oído izquierdo, perfecto. ¿Qué pasa con el oído izquierdo y la complacencia y la presión? Si yo dije que tiene una curva AS. Son muy bajas. Son... Acá está mal dibujado acá, porque puse AS y dibujé una... Por eso. Jajaja, acá hice un lío. Esta es así, es la bajita, la que tiene apenas un pico de complacencia acá. Uy, qué feo que quedó. Quedó muy fulero esto. No te escapes, no te escapes. Ahí, vamos a borrar esto. Tiene un pequeño pico acá, chiquitito, y después vuelve a bajar. ¿Qué tiene afectada la curva AS? La complacencia y la presión. La complacencia, la presión no. ¿Por qué la presión no? La presión la tiene afectada cuando tenemos presiones negativas, ¿sí? Eso es cuando hay hay mal funcionamiento de función de la encargada de equiparar la presión, que es la trompa de Eustaquio. En los casos de la AS, el problema está en la movilidad de la cadena de huesecitos, o sea, están fijos, están articulados así, están duros. Entonces, no se mueven mucho, pero no es por culpa o expensas de la presión, porque la presión está normal, ¿sí? El pico máximo lo tiene en 0, presión normal. La trompa de Eustaquio funciona re bien, tiene aire, tiene oxígeno, está bárbaro. El problema es que los huesecitos no se mueven, entonces el reflejo se va afectado porque tiene una mala complacencia. Una buena presión, pero una pésima complacencia, ¿sí? Si hubiese sido una curva B, estaría afectada la complacencia y la presión. Pero en ninguno de los dos casos
los reflejos van a aparecer. ¿Sí? Si la timpanometría no muestra buena presión y buena complacencia, las dos cosas, el reflejo no aparece en ninguna frecuencia, en ninguna frecuencia. Fíjense, si yo hubiese sido apurada y hubiese puesto los umbrales del oído izquierdo, que son 60, 60, 50 y 30, si yo me hubiese apurado acá a poner los umbrales del oído izquierdo en 30, y yo hubiese sumado 70 más 30, me daba 100, yo ponía que aparecía el reflejo. Y la profesora Mimi se ponía a llorar. Porque siempre que hay una presión de oído medio o una complacencia o ambas afectadas, el reflejo no aparece. Es decir, no puedo pasar a si desencadena o no por una cuestión de audición si no pasa el primer requisito, ¿sí? Entonces, esto está mal, está horrible. Le vamos a poner mal, ¿sí? Está mal. No tengo que pasar a ver si desencadena o no la audición si no pasó el primer requisito, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entendieron? ¿Se durmieron? Sí, no lo entendemos bien. Ah, bueno, perfecto. Yo no escucho ronquido, nada. Muy bien, entonces, ¿yo qué hago? ¿Tengo que poner los umbrales acá? No. Solamente si tiene suficiente presión y complacencia, paso a ver los umbrales. Si no, simplemente yo niego que aparezcan reflejos. No aparece. Y yo digo, muy bien. Si lo justifica, ya está aprobada. A ver, ¿por qué no aparecen los reflejos? Entonces ustedes me dicen, porque el que registra tiene fallas, en este caso si es una S, en la complacencia, y si es una B, me dicen tiene insuficiente complacencia y la presión de oído medio es muy negativa, ¿sí? Pero yo te digo, ajá, ¿pero por qué? Si el que desencadena ahí, que es el mismo, lo puede desencadenar. Y ustedes me dicen, sí, bueno, lo podrá desencadenar, pero por más que lo pueda desencadenar, no lo puede registrar, no lo registra. ¿Qué significa esto fisiológicamente? Que está tan dura, rígida la cadena tímpano-auricular, que aunque yo ponga un sonido muy intenso, no se va a mover, no se mueve. ¿Y qué es el registro de los reflejos? Es el registro en los cambios en la complacencia. O sea, complacencia significa movilidad. No se mueve porque están rígidos o porque hay líquido en el caso de la B, o porque si es rígido, tiene la curva AS. ¿Se entiende? Entonces, al tener esa rigidez, o bien ese líquido en el caso de la curva B, por más que venga un estímulo sonoro intenso, no se puede mover. ¿Qué significa no se puede mover? No aparece el reflejo, porque el reflejo, ¿qué es? Cambios en la movilidad, en la complacencia o movilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso no aparecen los reflejos. Aunque tenga buena audición, no aparecen los reflejos. Ahora, sin sacar el tip, lo vamos a dejar en el oído izquierdo, pero ahora el que desencadena es el oído derecho. ¿Sí? Le vamos a hacer con color acá. El que desencadena, o sea, el sonido va a salir por el oído derecho. ¿Está bien? Sin sacar el tip, porque vamos a seguir evaluando. ¿Qué evaluamos? Oído izquierdo, ¿sí? El que tiene el tip. Evaluamos los contralaterales del oído izquierdo, el que indica, el que registra. Muy bien. Aparece, siempre hacemos la misma, cada vez que vamos a uno de estos angulitos, a estos 4 ángulos, a este grupo de reflejos, nos preguntamos, ¿va a aparecer o no va a aparecer? Para responder vamos a tener que ir al primer requisito. Que el que registra tenga buena complacencia y buena presión, las dos cosas. La pregunta es, ¿el que registra tiene buena complacencia, tiene buena audición? Perdón, ¿tiene buena complacencia y buena presión? No. No, porque el que registra sigue siendo el oído izquierdo. Y el oído izquierdo o tiene una S o tiene una B, en cualquiera, o también podría haber tenido una S, cualquiera de estos 3 casos, no tiene suficiente complacencia o no tiene suficiente presión o ambas cosas, como en el caso de la B. Entonces,
al no pasar el primer requisito, el segundo no lo toco, no lo toco. No va a aparecer el reflejo, aunque el que desencadena, ¿quién desencadena acá? ¿Quién desencadena los contras? El derecho. El derecho. ¿Y el derecho qué umbrales tiene? Todos En 10. Todos en 10. Lo podría desencadenar, podría aparecer el reflejo. Sí, ¿Sí? pero si no hay registro, no hay desencadenado. Claro. Exactamente. Al no haber registro, no puede desencadenar. ¿Se entendió? Esa es la justificación. Si ustedes en un ejercicio o en el examen ponen los umbrales acá, 10, 10, 10, 10, 10, y acá ponen, por ejemplo, ponen 70, porque lo puedes encadenar, porque suman 70 más esto, está mal, está pésimo, ¿sí? Si ustedes ponen que no aparecen los reflejos, ¿sí? Pero me dicen que es porque la audición no alcanza, también está mal, ¿sí? Entonces, de ninguna manera pueden aparecer los reflejos ahí, porque tiene el que se encarga de que aparezcan, que es el primero, o sea, el primer requisito no se cumple. ¿Se entendió? Vaya afuera, caballero. El perro que quiere salir. Vaya, vaya. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un error muy común, es que yo les puedo presentar, en el caso de, vamos al otro lado, o sea, los contras del oído derecho, ¿sí? Que yo les diga a ustedes, ajá, acá hay dos reflejos que no aparecen. ¿Por qué? Y ustedes me dicen, no aparecen los reflejos del oído derecho porque el izquierdo tiene curva B a S, o sea, tiene mala presión de oído medio o mala complacencia. Entonces yo ahí me largo a llorar. ¿Por qué? Porque en este caso, los del oído derecho no aparecen, no porque en el izquierdo tenga mala complacencia o alteración en el oído medio, complacencia o presión alterada, sino porque acá el oído izquierdo es el que desencadena. Entonces el reflejo no se produce porque el que desencadena no tiene suficiente audición. No es porque tenga mala complacencia. A ver, esto lo tienen que entender bien, porque si el oído izquierdo hubiese tenido una curva A con una ósea acá, tampoco aparecían los reflejos. ¿Sí? Entonces, en los contra, si el que registra tiene suficiente presión y tiene suficiente complacencia, lo que interesa si aparece o no reflejo, o sea que si se cumple el primer requisito, es que el otro pueda desencadenar. No que tenga buena complacencia y tenga buena presión. Por eso les digo, ustedes pónganse un cartel grande en el espejo del baño, que toda la familia se lo aprenda, que uno tiene que asociar registro, el que registra es el que tiene el tip y es el que tiene, es que, digamos, depende de la presión de oído medio y de la complacencia. Y que el que desencadena se asocia con el que provoca el reflejo, o sea, con la audición, ¿sí? Eso es algo que lo tienen que asociar, no cambian los conceptos de una cosa por la otra, ¿sí? Si ustedes justifican, insisto, reitero porque machaco, porque cuando pasan los exámenes y estos se equivocan, yo digo, se los dije, y quiero llorar. Entonces, vamos de vuelta al ejemplo de arriba, ¿sí? Donde está los contras del oído derecho, que es el indicador de este caso. No aparecen, los dos primeros reflejos no aparecen, porque si bien el que registra tiene suficiente presión de oído medio y complacencia, el que desencadena no tiene suficiente audición. Si yo digo que es porque tiene que no aparece porque el que desencadena tiene alterada la presión y la complacencia, está horrible. El que desencadena no importa si tiene afectada la complacencia y la presión. Importa el nivel auditivo.
¿Se entendió? Yo sé que soy media como, ay, machaco. Pero es como muy importante y esto es esquemático, es así. ¿Sí? ¿Se entendió, chica? Sí. Yo espero que quede grabado en la plataforma. Vamos a terminar el grafiquito, que quede grabado. Bueno. Ay, jodeme que no se vea. Bueno, pero se quedó grabado en el Meet. Bueno. Profe, Sí. ¿utiliza Meet por alguna razón en particular? Porque a mí, Porque el Zoom, si uso Zoom, hay que pedir al sistema que lo cargue. Y la verdad es que a veces tardan una semana en cargarlo. En cambio, en el Meet, yo lo cargo en mi Drive y directamente cuando ustedes piden acceso a través del correo electrónico que tienen registrado, lo pueden ver, el enlace. Porque ha pasado muchas clases que lo pedimos por sistema y no sé por qué motivo, no sé por qué no lo mandan el sistema, no sé cuál es la cuestión, cuál es el motivo. Les voy a sacar una foto por la asistencia. sí, yo porque no sé si a mí me pasa, pero no sé si es por la hora también, pero cada vez que nos juntamos y bueno, resulta que con ustedes utilizamos Meet y me anda re mal y no sé, tengo problemas, está como a punto de colapsarme la computadora y, Ah, y no sé si es por mi computadora o es la hora o es Meet, ¿viste? bueno, hay algunos problemas hay algunos horarios que son picos, ¿eh? Chicas, prendan la cámara que saco fotos así, después paso la asistencia. ¿Están todos con sus nombres ahí en la...? Yo creo que no, todavía no resolví cómo tenía que cambiarlo. Creo que debo estar como Melo Fer, pero A soy ver, Melissa Ferrero. voy para allá. A ver, No me falta. ¿alguna sabe cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiar el nombre? Me Sí, parece que uno... A ver, esperen porque yo acá tengo... A ver, lo voy a poner así. Me parece que no lo podés cambiar porque es tu nombre de mail, ¿o no? Chicas, no la verdad sé. que no sé. La que sabe estas cosas es Mariana o Belén. Son las que saben más de tecnología acá en lo que es la plataforma. Ellas lo tienen mucho más claro que el resto. Bueno, creo que ahí saco fotos. Están todas muy lindas. Bueno, espero que hayan entendido porque realmente es un tema difícil. Yo sé que es complicado. Pero bueno, hay que saberlo. Yo estoy haciendo un curso, Luciana y Mariana también, un curso de otorrino, que lo da la UBA. Hay 300 y pico de personas que lo cursan, o sea, no es solamente de Argentina, hay de otros países y demás. Y una de las cosas que explicaron es reflejos. La mujer que lo explicaba, la verdad que pobre, le puso esfuerzo y todo, es profesora de la UBA, no fue profesora mía porque es una mujer más o menos de mi edad. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen para entenderle? Porque era una cosa, yo soy una histriónica, ustedes vieron que yo digo cosas que por ahí para ser grabadas es ridículo, pero la mujer con este tono, el reflejo aparece en el oído izquierdo. Entonces, el reflejo va a aparecer. O sea, no entendiste nada. O sea, si tenés que rendir un examen así, no entendiste nada. En cuestión de media hora trató de explicar reflejos. Así, todo, y listo, ya está. O sea, es un tema difícil, no es un tema fácil. O sea, tenés que pensarlo, una vez que lo entendiste, no es difícil, pero cuesta entender. O sea, no es un tema sencillo. Y no sé por qué, pero yo creo, a totalmente falsa modestia, yo creo que lo explico mucho mejor, porque además machaco. Y pero yo creo que es la forma de entenderlo y de aprenderlo. ¿Por qué? Ustedes dicen, bueno, pero yo después voy a tener un equipo que le voy a poner el tip y ¡pum! Va a salir.
A veces pasa que lo pones mal al tip, hace pared, y te aparece un tipanograma chato, y vos pensás que tiene una curva B, y no coincide con la audiometría, y te querés matar. Volvés a hacer la audiometría y resulta que lo que hiciste fue poner mal el aparato, ¿sí? O, por ejemplo, no funciona bien los reflejos. Entonces, además de apretar aparatos, el audiólogo tiene que ser un ser pensante, ¿sí? Todo el tiempo se tiene que cuestionar. Permanentemente el audiólogo se cuestiona por qué. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el tiempo hay que cuestionarse por qué, ¿sí? No somos apretadores de botones, y eso nos distingue de que no somos técnicos, ¿sí? Los fonoaudiólogos, cuando empezó la carrera, nos consideraban técnicos, no profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque recibíamos órdenes de los otorrinos y no nos sentábamos a pensar, ¿por qué me dio así? No decidíamos si hacíamos una logo o hacíamos un impedancio, ¿sí? Era como que el otorrino te daba la orden y vos lo hacías y ¡pum! Listo. Anotabas lo que salía. No es así, ¿sí? Nosotros ahora estamos bien formados, después van a ver patologías, van a relacionar la patología con los resultados y se van a autocuestionar con cada paciente si ese resultado está bien, si no está simulando, si no está respondiendo otra cosa porque un niñito, por ejemplo, un chiquito es tímido, responde otra cosa, porque no entendió la prueba, porque está distraído, porque le duele la cabeza, porque tiene un síndrome vestibular y está mareado. Es decir, uno tiene que aprender a relacionar todas las pruebas tienen que ser concordantes, y aunque sea una prueba objetiva, uno tiene que poder interpretar, porque si una de las pruebas no coincide, algo hiciste mal. Lo más probable es la audiometría, lo más probable. Pero también puede ser que la timpanometría o la impedanzometría esté funcionando mal. Entonces, por ejemplo, en el que trabajamos con Luciana en el SEMA, no aparecen los reflejos. Y vos decís, ¿cómo no aparecen los reflejos? Con audición normal. O sea, yo aparezco, no aparece, no aparece, no funciona. Qué diferente. O lo obturé mal. Tenemos serios problemas de la obturación con el equipo de SEMA. Bueno, no es que el reflejo no está presente. Ojo con eso, ¿sí? No funciona. O registra mal, ¿sí? Pero ¿por qué lo sabemos a eso? Porque ya lo hicimos tantas veces, las dos, corroboramos en adulto, corroboramos en niño, no nos da el resultado coherente con la audiometría. Una audiometría que es normal, no aparecen los reflejos. Epa, acá hay algo que está mal, ¿se entiende? Por eso les digo, no es solamente, bueno, total, los equipos hablan automáticos. No, tengo que saber pensar, ¿sí? Bueno, voy a grabar esto, lo voy a dejar en la plataforma. Lo que voy a tratar es de cargar los mails de ustedes para que ustedes lo puedan ingresar directamente en los Meet que hagamos, ¿sí? Y cualquier duda me consultan, no por el foro, porque la verdad es que no sé por qué yo nunca recibo los mensajes del foro. O me mandan un mensaje al celular, creo que todas lo tienen. Sí. ¿Quién? No sé quién me habla. Justo cuando sacó la foto de Rocío Gaitán. Sí. Ahí está. Cuando sacó la foto para tomar asistencia, sí. Se me tiró todo y lo tuve que sacar y volver a entrar. Vale. Le saco otra foto, total, están hermosas todas. Vamos de vuelta. Sonrían, qué linda esa audiometría. Es la materia más linda, chicas. Una vez que le agarran la mano, pero así. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Meet, que ahí está en el cronograma, está cuándo sería, ¿sí? Chao, chicas. Chao, profe, gracias. Gracias. A ustedes.